Solo 5 horas quedan a los candidatos para realizar campaña electoral en el país. Caravanas, shows y mítines marcaron la jornada en el último día de promoción. En la primera jornada de voto anticipado, ejercieron su derecho hoy 1.400 de 6.200 presos sin sentencia en las 42 cárceles del país. El domingo, cada votante recibirá 4 papeletas de color café, melón, verde y rosado. Y Televistazo explica cuál corresponde a cada dignidad. ¿Cómo se erradica la corrupción que impregna a todo el Estado ecuatoriano? Televistazo revisa a fondo este problema que espera el próximo presidente del Ecuador. La jueza Nubia Vera inició el proceso para determinar si el gobierno cumplió la sentencia que ordena la reintegración de Verónica Abad como vicepresidenta con todas sus facultades. En el caso Purga, el ex juez del Guayas, Alberto Lino Tumbaco, acusó al ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes de controlar la Corte de Justicia de Guayas y chantajearlo para lograr un fallo. El ISPOL denuncia que el exdirector de riesgos de la institución, John Luzuriaga, pese a tener orden de prisión en su contra, no fue detenido cuando llegó deportado desde los Estados Unidos. El reglamento de la ANT para permitir el retorno de los radares prevé un margen de tolerancia de entre 5 y 7 kilómetros antes de aplicar multas por exceso de velocidad. El INAMI emite una alerta por lluvias, tormentas y vientos en 23 provincias, desde hoy hasta el próximo martes. Además, el día con mayor precipitaciones será este domingo de elecciones. 24 horas después del anuncio del presidente Donald Trump de controlar Gaza, el ejército de Israel alista un plan para promover la salida de miles de palestinos, especialmente europeos. El jugador ecuatoriano Kenny Arroyo deja Independiente del Valle y es el nuevo jugador de Besiktas de Turquía. No puedo verte triste porque me mata. Nuestro juramento de Julio Jaramillo es para la revista Billboard la 5ª mejor canción romántica para San Valentín. Buenas noches, amigos. Jueves 6 de febrero. Faltan 3 días para las elecciones generales 2025. Hoy finaliza la campaña electoral a la medianoche y los candidatos ya no podrán realizar actos proselitistas. Además, los presos cumplieron con su derecho al voto. Así, Ecuador se prepara para volver a las urnas este domingo. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Elecciones 2025. Sin contratiempo se desarrolló la jornada electoral anticipada en la que votaron 1.400 personas privadas de la libertad de los 6.218 que estaban habilitados por no tener sentencia ejecutoriada. El proceso se desarrolló en 42 centros penitenciarios de 20 provincias. 61 juntas receptoras del voto se instalaron en 42 cárceles de 20 provincias del país. El proceso empezó pasadas las 7 de la mañana para recibir los votos de 6.218 presos que podían sufragar porque no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. Al final sufragaron solo 1.414. El Consejo Nacional Electoral inauguró la elección anticipada en el Salón de la Democracia en Quito y pidió a las Fuerzas Armadas y Policía garantizar la seguridad y el orden, algo que se cumplió. Los presos recibieron las papeletas, las llenaron y depositaron en las urnas. Oficinas y patios estratégicamente seleccionados para mantener el control y seguridad sirvieron para que incluso los observadores nacionales e internacionales vigilen el desarrollo de la jornada. Se había previsto que esta elección anticipada se lleve a cabo hasta las 17 horas, pero terminaron 1 hora antes. Las urnas selladas están ahora bajo custodia de Fuerzas Armadas en los centros provinciales de conteo y se abrirán el domingo a las 17 horas. Los candidatos Jimmy Jairala y Andrea González escogieron las redes sociales para realizar sus cierres de campaña, mientras el presidenciable Carlos Rabascal no estuvo en las actividades previstas por su partido en Guayas. Bessie Granja con el resumen de la jornada de estos y otros candidatos a la presidencia. Con una rueda de prensa en el barrio del Astillero, sur de Guayaquil, cerró su campaña el candidato a la presidencia Pedro Granja, del Partido Socialista Ecuatoriano. Él aprovechó este espacio para realizar una denuncia contra la empresa Petro Novoa y una gasolinera del Cantón El Triunfo que, según él, está relacionada al grupo familiar Novoa.
Según Pedro Granja, su equipo presentará este viernes la denuncia formal en la Fiscalía General del Estado en Quito. En Guayas, los candidatos a la Asamblea de la Izquierda Democrática, lista 12, realizaron algunos eventos a pocas horas de que se dé fin a esta campaña electoral. Los actos no contaron con la presencia del presidenciable Carlos Rabascal, quien este día evitó el proselitismo. Un saludo enorme para Imbabura. Mientras las redes sociales fueron el espacio para que la candidata por Sociedad Patriótica lista 3, Andrea González, realice su cierre de campaña, acompañada por un DJ que tocaba canciones cada cierto tiempo. También estuvieron los candidatos a la Asamblea Rafael Castro, Cindy Rivera y César Gonzaga. Este último dijo que escogieron estas plataformas porque no querían caotizar las calles y porque no tenían presupuesto. También en TikTok, Jimmy Jairala, presidenciable del Movimiento Centro Democrático, cerró sus actividades. A este live también se conectaron sus candidatos a la Asamblea y simpatizantes. De los 16 candidatos presidenciales, 8 hicieron sus cierres de campaña de manera tradicional en la calle, participando en caravanas, conciertos y caminatas. La mayoría fueron en Guayaquil y Quito. Diego Cuenque, en el siguiente reportaje, describe las últimas actividades proselitistas a pocas horas del silencio electoral. Víctor Arauz, candidato del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Antes de empezar su caravana, tomó un jugo de coco con los postulantes a asambleístas. Y luego se subió a un camión que recorrió parte del cantón Durán y avanzó 28 kilómetros hasta llegar al sector Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Habitantes se aglomeraron cerca de una tarima, donde los aspirantes dieron su discurso final. Pero también regalaron juguetes, electrodomésticos, camisetas, gorras de su organización política. Y a pesar de la lluvia, el show continuó. Daniel Noboa, candidato del Movimiento Acción Democrática Nacional, arribó a la ciudadela ferroviaria en Guayaquil para participar en una caravana que circuló 12 kilómetros hasta llegar al Guasmo sur de la ciudad. Pero Noboa no culminó todo el recorrido. Se retiró y avanzó hacia el cantón Naranjal para cumplir con una actividad similar. Ya al finalizar la tarde viajó a Quito, donde se realiza el cierre definitivo de su campaña. En las 3 ciudades hubo show artístico, regalaron camisetas y los cartones con la imagen de Noboa. Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, participó en una caravana con taxistas de Guayaquil. Con ellos recorrió 7 kilómetros hasta llegar al centro de la ciudad, donde se instaló una tarima. En medio de la lluvia, una multitud de personas que vestían de blanco con celeste la recibieron y escucharon el discurso final de la candidata, que se centró en atacar al candidato oficialista. El show terminó con la presentación de artistas nacionales. Felipe Tillería, candidato del movimiento Avanza, realizó su última actividad en el centro sur de Guayaquil. En la avenida Quito y Gómez Rendón, arribó donde un grupo de simpatizantes lo esperaban con banderas, con quienes salieron a recorrer la ciudad en una caravana, pero luego se subió a un bus urbano para describir sus propuestas y convencer a la gente que voten por él. Enrique Gómez, candidato del movimiento Suma, también llegó a los exteriores del Parque Samanes en Guayaquil. Desde ahí recorrió otras ciudadelas del norte, como Vergeles, Guayacanes, y luego fue hasta Zamorondón. Lo hizo en una caravana acompañado de un grupo de simpatizantes que flameaban banderas de la organización. Iván Saquicela, candidato del movimiento Democracia Sí, cerró la campaña en su ciudad natal, en Cuenca. Ahí el aspirante protagonizó una caminata en el sur de la capital Azuaya. Luego se subió a un vehículo y recorrió la ciudad. Jorge Escala, del movimiento Unidad Popular, llegó al barrio La Estación, en el occidente de La Tacunga, en Cotopaxi. El postulante caminó 15 cuadras del centro histórico, acompañado de una multitud de simpatizantes que portaban banderas rojas de la organización política. El recorrido culminó en la plazoleta San Sebastián, donde se levantó una tarima para el discurso final. Juan Iván Cueva, candidato del movimiento Amigo, arribó a Machala para participar en una caminata en compañía de simpatizantes que vestían de blanco. Algunos lo acompañaron en vehículos para recorrer el centro de esa ciudad orense. Esas fueron las últimas actividades proselitistas, a 5 horas de que empiece el silencio electoral.
Y más adelante tendremos los cierres de campaña de otros candidatos presidenciales a pocas horas de que arranque el silencio electoral. Y desde esta medianoche precisamente arranque ese proceso, pero la campaña no se detendrá en las redes sociales. De hecho, el Consejo Electoral debe realizar los controles en las plataformas digitales según la última sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Paul Romero con el informe. La campaña electoral en redes sociales no se detendrá. Desde esta medianoche inicia el silencio electoral, pero el Consejo Nacional Electoral no controlará el contenido de la campaña en plataformas digitales hasta el domingo, día de las elecciones. Esto pese a que existe una sentencia del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, cuando destituyó a 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de la llamada Liga Azul por promoción electoral indebida en redes sociales, que obligó al CNE a controlar este tipo de campaña. En la sentencia del juez Muñoz se lee que cuando una opinión en redes sociales patrocinada por influencers, líderes de opinión o líderes políticos con objetivo de inducir a votar por determinados candidatos o listas, invade el campo de la propaganda electoral, que es objeto de control por parte del CNE. El juez ordenó al Consejo Electoral que adopte medidas administrativas urgentes y denuncie ante el Tribunal Contencioso las infracciones electorales en redes sociales. Televistazo preguntó al vicepresidente del CNE, Enrique Pita, ¿qué medidas tomaron? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque dice que sí. Para el tema del Consejo. Ok, tiene razón aquello. La resolución del Tribunal Contencioso Electoral guarda relación con la publicidad en redes sociales en la elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No se refiere en absoluto a publicidad en una campaña electoral como la que estamos llevando a cabo en este momento en redes sociales. Es decir, que sigue en el limbo el control del proselitismo hecho por los candidatos y sus partidos en redes sociales. En las campañas anteriores se ha notado cómo militantes y simpatizantes usan los días de silencio electoral para dinamizar no solo sus preferencias, sino la guerra sucia. A menudo dan rienda suelta a campañas para denigrar o insultar a sus adversarios. Y a pocas horas de arrancar el silencio electoral, nuevamente los simpatizantes de al menos 3 organizaciones políticas colgaron afiches y pancartas en espacios prohibidos de Guayaquil. Vanessa Robles con las imágenes. Con el pretexto del cierre de campaña de la candidata correísta Luisa González, carteles con su imagen fueron colgados en los postes que rodean las inmediaciones del registro civil, en las calles Pichincha y 9 de octubre. En otros afiches que se colgaron en los alrededores del malecón Simón Bolívar, se observa al aspirante González con Raúl Chávez, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Reto. La propaganda está en una zona regenerada del centro de la ciudad, y esto es prohibido según ordenanza municipal. No cumplir con la normativa puede generar una multa equivalente hasta de 20 salarios básicos unificados para las organizaciones políticas y una multa de hasta 10 salarios básicos para las candidatas y candidatos a elección popular. Televistazo consultó con el municipio qué medidas se iban a tomar al respecto, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. Asimismo, pancartas y carteles de los candidatos del movimiento oficialista ADN, entre ellos el presidente candidato Daniel Noboa, empapelaron por segunda ocasión los postes de luz del puente de la Unidad Nacional, viaducto que conecta Guayaquil con los cantones San Borondón y Durán. También se destacaba a la madre del presidente, Anabela Asín, candidata a la Asamblea Nacional, y las aspirantes a asambleístas provinciales, Paola y Lucía Jaramillo. Adicionalmente, esta imagen gigante de Noboa también fue colgada de la estructura. En el mismo puente se captaron imágenes del candidato para asambleísta provincial por el movimiento Suma, lista 23, Héctor Hugo. Televistazo consultó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene la competencia en esta red vial estatal, y respondió que en función del artículo 15 de la normativa, que determina el retiro de vallas que pudieran generar contaminación visual o ambiental, procederá a sacarlos en las próximas horas. 54 millones de papeletas se imprimieron para este proceso electoral, cada una con seguridades que impiden que sean copiadas o incluso escaneadas. Patricio Díaz informa cuántas papeletas va a recibir cada ciudadano votante. Las 54 millones de papeletas para estos comicios están impresas y en proceso de distribución. El domingo cada ciudadano recibirá 4. Una café con los 16 binomios presidenciales. La segunda, color melón, con los candidatos asambleístas nacionales. La tercera, verde, para elegir a los asambleístas provinciales. Y una rosada, donde están los postulantes al Parlamento andino.
Cada una tiene medidas de seguridad para que no puedan ser falsificadas o se les dé mal uso. La primera es la protección anticopia y antiescáner, que son líneas o patrones que aparecen si se la trata de reproducir o clonar. Otra es microtexto o microíconos, imperceptibles a simple vista y que requieren lupas especiales para ser verificados. La tercera es tinta de seguridad invisible, con reacción a luz ultravioleta. Tienen además un código QR con la información del documento. Hay otras seguridades que son reservadas para el Consejo Electoral y las autoridades en el caso de identificar una irregularidad o intento de falsificación. El Código Integral Penal sanciona con entre 6 meses a 2 años de prisión a las personas que sustituyan fraudulentamente papeletas de votación o las sustraigan. En el caso de la falsificación, la pena va de 5 a 7 años. La jueza Nubia Vera dará seguimiento a su fallo a favor de Verónica Abad para constatar si el gobierno cumplió o no con las medidas ordenadas. Los abogados de la vicepresidenta denuncian que se ha desacatado la sentencia, como lo informa Jacqueline Rodas. La jueza Nubia Vera, que en diciembre pasado concedió una acción de protección a la vicepresidenta Verónica Abad, va a comprobar si el gobierno ha cumplido o no con su sentencia. Vera ordenó, entre otras medidas, la inmediata reintegración de Abad en su calidad de vicepresidenta con todas sus facultades constitucionales, que ningún acto administrativo posterior evite la restitución al cargo, disculpas públicas de la ministra de Trabajo Ivonne Núñez en cadena nacional por medios televisivos y radiales, y colocar una placa en el Ministerio de Trabajo. Los abogados de Abad solicitaron a la jueza que llame a audiencia para que compruebe que el gobierno desacató su fallo. Nubia Vera aceptó la solicitud y convocó a las partes para este viernes. La diligencia se transmitirá en vivo por YouTube. Según la ley, la jueza debe emplear todos los medios para ejecutar la sentencia. Incluso podrá disponer que intervenga la policía o dictar nuevas medidas. El reiterado incumplimiento puede derivar en un proceso penal o en la destitución. El ejército de Israel alista un plan para permitir la salida de miles de palestinos que quieran abandonar la Franja de Gaza y migrar a otros países, especialmente europeos. El ministro de Defensa israelí ha dado instrucciones para coordinar flujos migratorios voluntarios a través de pasos terrestres o salidas por aire y mar. Pedro Jiménez con el reporte. El plan surge como consecuencia de la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que piensa que la reconstrucción de Gaza después de la guerra va a necesitar que mucha gente se vaya de ahí y se establezca en sitios apropiados mientras se recupera la zona. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dice: he dado instrucciones de preparar un plan que permita a cualquier residente de Gaza que lo desee ir a cualquier país que quiera aceptarlos. Un plan que incluirá opciones de salida a través de pasos terrestres y coordinaciones especiales para movilizaciones por mar y por aire. Katz agrega un ingrediente político y desafía a países europeos a recibir a migrantes gazatíes cuando dice que si naciones como España, Irlanda o Noruega, que han reconocido a Palestina como Estado, rechazan acogerlos, su hipocresía quedará al descubierto después de que criticaron las acciones de Israel en la guerra contra el grupo Hamas, aunque también naciones como Egipto y Jordania rechazan la idea. Pero eso no es todo, porque en la visión de Israel, el futuro del enclave palestino es el de una franja de Gaza desmilitarizada y libre de amenazas, un proceso que reconocen que tardará años en concretarse. Y en un alcance a sus declaraciones del miércoles durante la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Washington, Donald Trump aclaró que la idea es que Israel entregue la Franja de Gaza a Estados Unidos al finalizar los combates, que mucha gente será reasentada en sitios seguros, y esta mañana en redes sociales escribió: Estados Unidos, trabajando con grandes equipos de desarrollo de todo el mundo, comenzaría lenta y cuidadosamente la construcción de lo que se convertiría en uno de los mayores y más espectaculares desarrollos de su tipo en la Tierra. Ningún soldado de Estados Unidos sería necesario. En la Franja de Gaza hay 2.400.000 habitantes, de ellos más de 1 millón son desplazados internos y han rechazado toda posibilidad de irse. Han dicho que se quedarán en sus tierras mientras se reconstruye el lugar. De ser obligados, según Naciones Unidas, el desplazamiento forzoso de gazatíes equivaldrá a una limpieza étnica.
Estados Unidos arrestó a 100 indocumentados, todos miembros de la pandilla Tren de Aragua. Ocurrió durante las redadas en Aurora y Denver, estado de Colorado. Algunos residentes apoyaron el operativo, pero otros se mostraron alarmados y aseguran que se sintieron intimidados por los agentes. Las imágenes con Ileana Suárez. Fue una operación conjunta del Servicio de Inmigración y Aduanas, la DEA y otras agencias federales para capturar a 100 miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua en Colorado, Estados Unidos. Llegaron en vehículos blindados para uno de sus objetivos en Aurora, el complejo de apartamentos The Edge, un lugar supuestamente tomado por esa banda delictiva, de acuerdo a videos en redes sociales que circularon el año pasado. Las imágenes muestran a detenidos esposados y llevados a los buses. Los ciudadanos afirman que la policía fue de casa en casa, tocando puertas, buscando a cualquier persona que estuviera en el país, como indocumentado. Otro equipo de oficiales allanó un gran complejo de apartamentos en el sureste de Denver, donde usaron granadas aturdidoras. We're very scared. We're heartbroken. Hannah Stickline, que vive en uno de los edificios, dijo que llamaron a su puerta y al abrir había 6 agentes fuertemente armados que le exigieron ver su identificación y luego le pidieron que les señalara dónde había indocumentados, pero ella se negó. Varios vecinos salieron a las calles y al ver que se llevaban arrestado a un hombre, le gritaron que pida un abogado, pues tiene derechos. ¡No firmes nada! El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas indicó que buscan a criminales peligrosos que cumplieron sentencias en prisión y fueron excarcelados, pero que los centros penitenciarios de la ciudad de Santuario no colaboran con ellos, informándoles qué día quedan libres para proceder con su detención y deportación inmediata, por lo que deben hacer estas redadas. El gobierno de Donald Trump demanda a la ciudad de Chicago y al estado de Illinois por obstaculizar la cooperación con autoridades de migración. Es parte del conflicto entre las llamadas ciudades santuario y las agencias federales que buscan expulsar a indocumentados, sobre todo a los que cometen algún crimen. El Departamento de Justicia pide que los jueces revoquen las disposiciones que protegen a los indocumentados, especialmente en estados y ciudades administradas por miembros del Partido Demócrata. Esta es la primera acción de Trump contra territorios que no colaboran con sus políticas de mano dura contra la inmigración ilegal. La Agencia Nacional de Tránsito publicó el reglamento borrador para el funcionamiento de radares en Ecuador. En el documento se establece un margen de tolerancia entre 5 y 7 kilómetros para aplicar las sanciones, como lo informa Adriana Bermeo. Los radares regresarán. Desde noviembre del 2023 no funcionan por orden judicial y por resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los usuarios también los cuestionaron por cobros excesivos y problemas técnicos. El reglamento para su homologación está listo. La tarde del miércoles, la ANT publicó en su cuenta de X el borrador para recibir sugerencias y observaciones ciudadanas antes de que entre en vigencia. El documento de 14 páginas y 7 artículos establece los parámetros que deberán cumplir los radares para que sean válidas las multas que generen por exceso de velocidad. Lo nuevo en el reglamento es que la ANT establece un margen de tolerancia. Eso asegura que las sanciones solo se apliquen cuando la velocidad lo rebase. 5 kilómetros más del límite permitido si la velocidad se mide con un radar fijo y 7 kilómetros más del límite permitido cuando la velocidad se mida con un radar móvil. Esos márgenes, según la ANT, establecen la fiabilidad de las mediciones y evitarán sanciones erróneas como consecuencia de posibles variaciones de la velocidad del vehículo. La ANT exigirá que los radares estén bien calibrados por el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN o por laboratorios que cuenten con autorización del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Una vez que obtengan la certificación de funcionamiento y estén operativos, se deberá realizar al menos una calibración al año para que las multas que generen sean válidas. Las observaciones al reglamento borrador se podrán enviar hasta el 13 de febrero. La Agencia Nacional de Tránsito aún no ha dicho cuándo se publicará el documento definitivo.
Se extiende la alerta por lluvias, tormentas y vientos en 23 provincias. La advertencia meteorológica se activa desde hoy hasta el martes de la próxima semana. Uno de los días, de hecho, con más precipitaciones será este domingo de elecciones. A tomar precauciones. Vanessa Robles amplía esta noticia. Este domingo 9 de febrero será uno de los más lluviosos, según las predicciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. En su última advertencia meteorológica, señala que febrero será un mes de lluvias recurrentes y que en particular del 6 hasta el 11 de febrero habrá fuertes precipitaciones, tormentas y vientos en gran parte de Ecuador, principalmente en el litoral. Las provincias más afectadas son Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos y Guayas en la costa. En la sierra, las lluvias con más intensidad serán en la zona norte y sur, especialmente en Pichincha, Bolívar, Azuay y Loja. Mientras tanto, en la región amazónica, las lluvias afectarán en las provincias de Zamora y Morona, Santiago. La alerta excluye a las Islas Galápagos, donde se prevén ligeras lluvias. El INAMI recomienda a la población tomar precauciones debido a la posible acumulación de agua y visibilidad reducida en las vías el día del sufragio. Asimismo, alerta sobre descargas eléctricas, tormentas y ráfagas de viento fuerte. Según la entidad, la interacción de distintos sistemas atmosféricos propios de la época provocan lluvias de intensidad variable. El ISPOL denuncia que John Luzuriaga, pieza clave en la trama de desfalco al seguro policial, fue deportado de Estados Unidos a Ecuador y lo dejaron escapar pese a que tiene orden de prisión, lo informa Jacqueline Rodas. Las autoridades ecuatorianas dejaron escapar a John Luzuriaga, exdirector de riesgos del Seguro Social de la Policía Nacional. El Consejo Directivo del ISPOL denunció que pese a tener orden de prisión, en noviembre pasado Luzuriaga fue deportado por Estados Unidos, pero al llegar a Ecuador no fue detenido. Hasta el momento no hay claridad sobre quién permitió la fuga de Luzuriaga. El ISPOL emprende acciones en contra del Consejo de la Judicatura para que se investigue el hecho y se sancione a los responsables. Presumen que el juzgado no emitió el oficio a migración. En Ecuador, John Luzuriaga enfrenta 3 procesos penales por peculado y delincuencia organizada por el millonario desfalco a las cuentas del ISPOL. En Estados Unidos cooperó con la justicia y se declaró culpable de recibir sobornos para facilitar inversiones con dinero del seguro policial, en la trama liderada por Jorge Cherres, quien está prófugo. Luzuriaga fue condenado en Estados Unidos a 58 meses por conspiración para lavar dinero. Tras una rebaja de pena, quedó libre en 2023. Desde entonces estaba en ese país hasta su reciente deportación. Hace 3 semanas le impusieron una segunda orden de prisión en Ecuador por otro caso de peculado. Un juez anticorrupción le dio 3 días para presentarse y no lo hizo. Lo declaró prófugo. Tiene orden de localización y captura y el ISPOL solicitó que le dicten notificación roja de Interpol con fines de extradición ante la sospecha de que ya salió del país. La entrega de créditos en el sistema financiero nacional continúa con su tendencia de contracción que va acompañada por la falta de apetito de los clientes, quienes requieren menos dinero a bancos y también a las cooperativas. En el siguiente informe les contamos los motivos del endurecimiento de las condiciones para la concesión de créditos y hacia dónde apuntan las entidades financieras para colocar su liquidez. El sistema financiero ha incrementado su liquidez en el último año y pese a ello se evidencia una contracción en la concesión de créditos. Desde la perspectiva del sistema financiero, las variables que inciden en el endurecimiento de los estándares de aprobación de créditos son el entorno económico o sus perspectivas, es decir, la compleja situación que viven las empresas y los hogares en un escenario de recesión. El riesgo que perciben las entidades financieras en la cartera de sus clientes, que no es otra cosa que la posibilidad de que no se paguen esas deudas. El tercer lugar varía dependiendo a quién se lo pregunten. La banca coloca en ese sitial la tolerancia al riesgo de la entidad. Unas exigen más garantías que otras o son más rígidas a la hora de calificar a sus clientes. Mientras que, en el caso de las cooperativas, le dan mayor relevancia a los cambios normativos. Pero no solo las instituciones financieras son más estrictas a la hora de conceder créditos. Resulta que los clientes también los solicitan menos.
En el caso de los bancos, la disminución de solicitudes de crédito fue de un 2.9%. En las cooperativas la contracción es mucho mayor y llegó a un 23.4%. Entonces, ¿qué están haciendo los bancos y las cooperativas con el exceso de liquidez? Los principales destinos de esos recursos son los microcréditos, los créditos de consumo, los préstamos a otras entidades financieras y la compra de bonos privados, bonos sustentables o deuda pública. La información fue recabada por el Banco Central del Ecuador en 24 bancos privados, 147 cooperativas de ahorro y crédito y 4 mutualistas de ahorro y crédito. El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta una ola de renuncias luego de un polémico Consejo de Ministros que fue transmitido en vivo en cadena nacional. La reunión, que debía tratar la crisis por los recientes ataques de la guerrilla, se centró en críticas por la falta de resultados y en riñas entre los miembros del gabinete, inconformes además con polémicos nombramientos en el círculo íntimo de Petro. Un resumen con Merlis González. ¿Al presidente no se le hace caso en este gobierno? La programación habitual de los canales colombianos fue suspendida para la transmisión de un Consejo de Ministros, que dejó en evidencia un tenso ambiente político en la Casa de Nariño. Y eso no es sino porque los ministros primero no creen en el presidente y en su proyecto, o sea, son postizos. Fueron 6 horas de críticas de Petro a su gabinete por la falta de resultados y de riñas entre ministros que quedaron al descubierto. Principalmente el rechazo a los miembros más recientes. Y no me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: respéteme, que soy la vicepresidenta. Dijo Francia Márquez sobre la recién nombrada canciller Laura Sarabia, persona de total confianza del presidente Petro, que escaló rápidamente en la política desde la campaña en 2022, pasando de manejar la agenda del presidente a la diplomacia del país a sus 30 años. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, traer a este gobierno, a esas personas. Replicó Márquez en referencia al nuevo jefe de gabinete, Armando Benedetti. Un funcionario incómodo cercano a Petro, ex embajador en Caracas, que en unos audios amenazó con divulgar secretos sobre personajes implicados en el financiamiento de la campaña presidencial. Petro lo separó en 2023, pero ahora lo tiene nuevamente a su lado. Benedetti enfrenta 7 procesos judiciales por corrupción y violencia de género. De ahí el rechazo de los ministros. Yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Pero el mandatario lo defendió. Si nosotros cegamos la segunda oportunidad, terminamos fusilando a nuestros compañeros y compañeras. El tenso consejo desató una ola de renuncias en el gobierno. Hasta la tarde de este jueves se fueron el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los ministros de Cultura y Ambiente, así como el director de Riesgos y el embajador en Argentina. Sin embargo, los funcionarios de la polémica, Sarabia y Benedetti, se mantienen en sus puestos. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, critica a Estados Unidos por haber dicho que los barcos de gobierno no pagarán peaje para cruzar el canal de Panamá. Mulino ha instruido a la Cancillería y la Embajada en Washington a desmentir la declaración del Departamento de Estado y dice que no se puede mantener una relación basada en mentiras. Comunicado del Departamento de Estado de ayer. El presidente panameño José Raúl Mulino rechaza el comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que señala que los buques de ese país no pagarán peaje por transitar en el canal de Panamá. En conferencia de prensa declaró que lo dicho por las autoridades de Washington es una falsedad absoluta e intolerable. Mi rechazo absoluto a que sigamos explorando la vía de manejar la relación bilateral sobre la base de mentiras y falsedades. No voy a transgredir la Constitución Nacional sobre pretexto de nada ni de nadie. Mulino ordenó a la Cancillería que difunda el comunicado de la administración del canal, que dice: la autoridad del Canal de Panamá, facultada para fijar los peajes y otros derechos por transitar el canal, comunica que no ha realizado ajuste alguno a los mismos. Horas antes, el Departamento de Estado publicó: el gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del gobierno de los Estados Unidos que transiten por el canal de Panamá, lo que permite ahorrar millones de dólares al año. Tampoco es que el peaje del canal está quebrando la economía de los Estados Unidos. No, señor. Andan por 6, 7 millones de dólares por año. No me gustó, pero me apena decir
que tengo que rechazar ese comunicado del Departamento de Estado. Trump anunció el lunes que tendrá una conversación telefónica con Mulino el viernes para hablar sobre la vía interoceánica. Sin embargo, el gobierno panameño dice que aún no ha recibido una comunicación oficial. En Estados Unidos, 170 bomberos lucharon contra un incendio que se desató en un edificio de apartamentos en el barrio de Harlem, en Nueva York. Los servicios de emergencia atendieron el siniestro con 40 carros de bomberos y ambulancias. El fuego comenzó poco antes de las 9 de la noche en la estructura de 5 pisos que estaba abandonada. Y en Brasil, las altas temperaturas del verano llevan a residentes y turistas a buscar formas de refrescarse en Río de Janeiro. Por ejemplo, muchos han optado por una noche en la playa para darse un baño. Familias, amigos y parejas se reúnen en la arena para disfrutar del mar y la playa iluminada. El océano se ha convertido en un refugio contra el calor cuando los termómetros marcan hasta 39 grados centígrados. La Orquesta Sinfónica de Loja interpretará la reconocida melodía Carmina Burana en el Teatro Benjamín Carrión Mora. Además, en Guayaquil se desarrollará una jornada de cuentacuentos con narraciones teatralizadas en el Museo Municipal. Estefanía Arias con más de la agenda cultural. Veamos. Ahora que te miras por más tiempo en los espejos. Una noche que combina poesía y música con melodías que tocan el alma. El artista español Ismael Serrano llegará al Teatro San Gabriel en Quito. Guitarra y voz se llama este concierto, donde el cantante presentará sus más recientes sencillos. Es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira. El show será este jueves 6 a las 20 horas. Una jornada de cuentacuentos con narraciones teatralizadas. Es el programa de mediación cultural y educativo que busca vincular a la comunidad con la historia de Guayaquil. El Museo Municipal de la ciudad organizará esta actividad que incluye juegos lúdicos. Será este sábado 8 a las 10 y 11 de la mañana y 2 y 3 de la tarde en la Sala de Colonia y Sala Prehispánica. Una de las obras más impresionantes de la música coral será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Loja, junto a 5 agrupaciones de coros y 3 solistas invitados. Carmina Burana, del compositor alemán Karl Orff, se presentará en el Teatro Benjamín Carrión Mora, en Loja. El espectáculo será el viernes 7 a las 20 horas. El ex juez de Guayas, Alberto Lino Tumbaco, acusó a Pablo Muentes de chantajearlo para conseguir una sentencia a su favor. Esto sucedió en el segundo día del juicio del caso Purga. En la sala se conoció el testimonio anticipado del ex magistrado. Francisco Garcés ha seguido la diligencia. El ex juez de la Corte del Guayas, Alberto Lino Tumbaco, acusó a Pablo Muentes de chantajearlo y relató cómo el ex legislador manejaba la Corte de Justicia del Guayas para conseguir fallos a su favor. Su testimonio fue expuesto en el segundo día de la audiencia del juicio en el caso Purga. Lino Tumbaco narró cómo Muentes logró un fallo para que el Banco del Pacífico le pague $4 millones. El 20 de julio del 2023, según él, la presidenta de la Corte, Fabiola Gallardo, y Mayra Salazar le llevaron a la casa de Muentes y él le explicó lo que necesitaba. Tengo un juicio en contra del Banco del Pacífico. La audiencia va a ser el 31 de julio del 2023. No estoy pidiendo nada ilegal, solamente le solicito que confirme la sentencia. Era un juicio que el banco impulsó acusando a Muentes de haber usado un documento falso en otro proceso en el que esa institución fue sentenciada a pagarle los $4 millones. Al día siguiente, el juez fue llevado nuevamente a casa de Muentes. Le explicó que aún no había leído el expediente, lo que, según su testimonio, ocasionó una reacción airada del ex asambleísta social cristiano. Yo te estoy pidiendo que me ayudes en derecho. No te estoy pidiendo otra cosa y te voy a recordar que tú tienes 3 expedientes administrativos. Según el testimonio, Muentes le presionó recordándole que él había puesto como directora provincial del Consejo de la Judicatura a Mercedes Villarreal. Tras la audiencia, el juez falló a favor de Muentes y en una reunión posterior le agradeció. Tú tranquilo, Lino, que de aquí en adelante no te va a pasar nada. Yo ya hablé con Meche, me dijo que tranquilo, que te vamos a ayudar. A ti no te va a tocar nada.
te vamos a proteger en todo lo que sea. El testimonio de Lino Tumbaco contradice la defensa de Muentes y otros procesados que sostienen su inocencia. Lino Tumbaco es uno de los 13 juzgados en el caso Purga de corrupción en la Corte del Guayas. Están, además de Muentes, la expresidenta de esa corte, Fabiola Gallardo, su asesora Mayra Salazar y otros 6 jueces. En Esmeraldas, un hombre llegó al hospital Delfina Torres de Concha con un arpón incrustado en el cuello. Esto ocurrió en alta mar frente a las costas de Atacames cuando pescadores se enfrentaron con 2 hombres que intentaban abordar su embarcación. Advertimos que las imágenes podrían herir susceptibilidades. Con un arpón clavado en el cuello, llegó al hospital Delfina Torres de Concha, en Esmeraldas, un hombre de 33 años. Según el parte policial, sucedió luego de que intentara sustraer accesorios y partes de lanchas a 18 millas de las costas de Atacames. Un testigo indicó que el ataque ocurrió alrededor de las 17:30 del martes, cuando 3 pescadores realizaban sus faenas. 2 hombres se acercaron en una embarcación y les dispararon al menos 15 veces. Cuando finalmente intentaron abordar, uno tomó su arpón y lo disparó. 3 horas después, el herido fue ingresado al área de emergencias, donde 2 médicos utilizaron una amoladora eléctrica para cortar la lanza del arpón, que medía 1,30 m. Debido a la complejidad del caso, a la medianoche fue trasladado a un hospital en Quito. Su estado de salud no ha sido revelado. Hasta el momento no se ha identificado al responsable del disparo del arpón. Elecciones 2025, la guía de este domingo. El temor por las deportaciones limitará la presencia de electores en los Estados Unidos. Ecuatorianos consultados por Televistazo dicen que evitarán salir este domingo, día de los comicios. Paul Romero con el informe. El temor a las deportaciones desde Estados Unidos genera incertidumbre en los electores ecuatorianos habilitados para votar en las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo. En ese país están empadronados 151.603 electores de los 456.485 migrantes que constan en el registro del Consejo Nacional Electoral en las 3 circunscripciones del exterior. Desde el 20 de enero, cuando asumió el mandato, el presidente Donald Trump aceleró las deportaciones y empeoró la condición de los migrantes indocumentados. Marina Ana Luisa vive en Estados Unidos hace 30 años y ha sufragado en todos los procesos electorales desde el 2012. El miedo a los controles migratorios se han acentuado, dice ella, y disminuirá el número de migrantes en los recintos electorales. Que cuando ya se vea a la policía, uno está con miedo que le van a detener. Y más que todo por los hijos, los niños que están aquí, ellos son los que van a sufrir mucho la ausencia de los padres. Ecuatorianos consultados por Televistazo que viven en Nueva York y Nueva Jersey admiten que su vida cambió con la radicalización de la política migratoria de Trump. Sobreviven con zozobra y para contar sus historias pidieron el anonimato. Días trabajo, días no trabajo, por el temor de salir de casa y encontrarme con migración y... Estaba muy complicado, no hay cómo salir, ahorita hay que estar solo en casa nomás. Si tengamos papeles, permisos de trabajo, pues estamos en riesgo de poder ser deportados. Para evitar riesgos de redadas por su condición de migrantes irregulares, no saldrán este domingo. El voto en el exterior es facultativo. En las elecciones presidenciales de octubre de 2024, acudieron 72.218 migrantes a sufragar en Estados Unidos. Eso representa el 17% del registro en el exterior. Los estudiantes de las unidades educativas que son recintos electorales no tendrán clases presenciales durante 2 días. Además, este fin de semana los ecuatorianos que aún no cuentan con su cédula de identidad podrán hacer el trámite para obtenerla. Luis Alfredo Zúñiga con más información. Son 3.933 unidades educativas las que este domingo funcionarán como recintos electorales en el país. El Ministerio de Educación determinó que los estudiantes de estos establecimientos no tendrán clases presenciales durante 2 días. Así se cumplirá el viernes 7 y el lunes 10 de febrero. Sin embargo, el personal administrativo sí deberá acudir normalmente para cumplir sus actividades. Los planteles que no son recintos electorales mantendrán sus clases presenciales con normalidad.
A las 11 de la noche con 59 minutos de este jueves concluye el periodo de campaña electoral que inició el pasado 5 de enero. Desde este viernes, las organizaciones políticas y la ciudadanía deben acogerse al silencio electoral, que se mantendrá hasta las 5 de la tarde del domingo 9 de febrero, hora en la que se cierran las urnas. En ese lapso está prohibida la difusión de cualquier tipo de campaña electoral que puedan incidir en la opinión del elector. Quienes infrinjan esta norma serán sancionados con una multa de $235. Este sábado 8 y domingo 9 de febrero sí atenderán las agencias del registro civil para los ciudadanos que no cuenten con su cédula, documento válido para ejercer el derecho al voto. El sábado se atenderá de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para acudir es necesario que las personas hayan pagado previamente por el servicio y agenden una cita en el portal web del registro civil. Y hasta este sábado 8 de febrero se llevan a cabo las capacitaciones para los miembros de las juntas receptoras del voto a escala nacional. Su asistencia es obligatoria y quienes no acudan deben pagar una multa de $47. Diego Puente con el reportaje. La capacitación para 287,000 miembros de las juntas receptoras del voto es obligatoria. Dura 90 minutos y aprenden qué hacer en las 4 fases del proceso: la instalación de las juntas, las votaciones, el conteo y escrutinio y el retorno del material electoral al CNE. Hace un mes en la delegación provincial de Pichincha capacitaban a 20 personas por día. Este miércoles sumaron 800. Se programaron talleres cada 2 horas. Los facilitadores entregan estos instructivos a color. En sus 20 páginas ilustradas está paso a paso lo que deben cumplir el domingo. Los miembros de las juntas receptoras aprenden técnicas para contar ágilmente los votos y llenar las actas de escrutinio. Les enseñan la importancia de usar este tipo de números para facilitar la lectura de los escáneres. La pregunta más repetida es cómo contabilizar los votos nulos. La recomendación es que hagan una marca clara por la opción que ha escogido el ciudadano. Ahora, en el caso particular de las elecciones de asambleístas nacionales, de asambleístas provinciales, cada papeleta tiene un recuadro claramente identificado en donde debe hacer una marca el ciudadano. Ahora, si el ciudadano decide hacer una marca en el recuadro y también en los candidatos de esta lista, no hay ningún problema, es un voto válido. Los asistentes se tienen que familiarizar con los documentos que deben entregar a los coordinadores de mesa, cuáles colocar en sobres que serán enviados al CNE y cuáles exhibir al público. Aquellas personas designadas para estar en las mesas de este domingo que no firmen el registro de capacitación serán multadas con $46. Todavía pueden hacerlo hasta el sábado desde las 8 de la mañana hasta mediados de la tarde en uno de los 600 puntos de capacitación que hay en el país. Y un día adicional de vacaciones, reconocimientos académicos y un incentivo económico son algunos de los beneficios a los miembros de las juntas receptoras del voto que pueden acceder si cumplen con la obligación de conformar la mesa electoral. Para las elecciones de este domingo, el Consejo Nacional Electoral seleccionó a 287.534 personas para ser miembros de las juntas receptoras del voto, así como hay sanciones para aquellos que no cumplan sus obligaciones. La ley también establece incentivos para quienes sí lo hagan. Por ejemplo, el 16% de los miembros de las mesas son trabajadores del sector público y privado. A ellos se les otorgará un día adicional de vacaciones. Las empresas deben cumplir con la disposición. Sin embargo, para que se aplique, el CNE tiene que levantar una base de datos de quienes sí cumplieron en la jornada electoral, lo que podría tardar 90 días, y luego gestionar con el Ministerio de Trabajo. Para los universitarios, que son el 80% de los miembros de las juntas receptoras del voto, también hay incentivos. Se les otorgará un reconocimiento académico, válido como horas de vinculación con la comunidad. Lo que sí recibirán todos los miembros de las mesas electorales es un pago de $20, que se hará en la fecha que el CNE notifique. Un segundo bono del mismo valor se entregará a los que acudan a recintos electorales de difícil acceso y centros de privación de libertad, monto que se cancelará el mismo día de los comicios. Los miembros de las juntas receptoras del voto recibirán un certificado como reconocimiento público por su participación en las elecciones.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, fijó el valor de la canasta básica de enero en $798.31 y con esa cifra se establecen los montos máximos de rebaja del impuesto a la renta. Según el número de cargas familiares se podrá descontar hasta $2.874. Vamos a verlo en el siguiente reportaje de Adriana Bermeo, donde se explica cómo acceder al beneficio. Este jueves, el INEC publicó el valor de la canasta familiar básica que asciende a $798.31 y sirve de base para establecer los descuentos en el pago del impuesto a la renta de trabajadores en relación de dependencia. Estas son las rebajas que determina la tabla. Con 0 cargas se puede deducir hasta el 18% de 7 canastas básicas, es decir, $1.006. Con una carga hasta $1.293. Con 2 cargas hasta $1.581. Con 3 cargas $2.012. Con 4 hasta $2.443 y con 5 o más hasta $2.874. En el caso de que el trabajador o sus cargas sean personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, la rebaja será del 18% de 100 canastas básicas, hasta $14.370. Las personas que pagan impuesto a la renta y que pueden aplicar la rebaja son aquellas que anualmente ganan más de $12.081. El formulario de proyección de gastos personales está disponible en la página web del SRI, en el apartado de formularios e instructivos, sección Impuesto a la Renta. Se deberá entregar en Recursos Humanos de la empresa hasta el 28 de febrero. La empresa Elecaustro hizo público el contrato para alquilar un generador de 20 megavatios para afrontar la emergencia eléctrica. Fue firmado en diciembre, al igual que otros 2 convenios que aún se mantienen bajo reserva. Francisco Garcés amplía esta información. Los últimos contratos para paliar la crisis de generación eléctrica no se han hecho públicos. Elecaustro solo ha publicado uno de los 3 contratos firmados en diciembre. Es el de alquiler de un generador de 20 megavatios que será instalado en la estación El Descanso por $18,5 millones. El Ministerio de Energía delegó a Elecaustro contratar 2 barcazas y generadores en tierra para 3 centrales eléctricas del país. Uno de esos contratos se firmó el 20 de diciembre con el consorcio Prime Energy Group, que se comprometió a importar e instalar los equipos que deberán funcionar desde este mes y entregar energía por 1 año y medio desde la central El Descanso. El consorcio fue conformado legalmente en Cuenca 3 días después de que el contrato fue adjudicado. Otro de los contratos de Elecaustro fue firmado el 22 de diciembre para el alquiler de la barcaza Murad Bey de la turca Car Power Ship por 180 días para entregar 100 megavatios. Esa barcaza llegó al Ecuador el 18 de diciembre, 2 días antes de la firma del contrato que no se ha hecho público. Lo mismo pasa con el tercer contrato, que es el de alquiler de la barcaza Erin Sultan de 100 megavatios, también de propiedad de Car Power Ship. Esa barcaza está en el país desde el 24 de enero. La empresa del Austro ni el Ministerio de Energía han informado del avance de los contratos para el alquiler de 260 megavatios que deben generarse desde Pascuales, ni de la contratación de otros 14 megavatios para la central El Descanso, también delegados a Elecaustro. El gobierno británico realizó un ensayo con perros robots para desactivar bombas. Además, la Agencia Espacial de Japón lanzó el cohete Insignia H3, que transportaba un satélite de localización. El gobierno británico realizó un ensayo con perros robots que tienen la capacidad de detectar y desactivar explosivos, abrir y cerrar puertas y disparar objetos. Una iniciativa para reducir la exposición al peligro del personal militar y que se desarrolló con éxito. Hay partes del cuerpo, además de la piel, que tienen la capacidad de regenerarse, según un artículo de la BBC. Por ejemplo, cuando se extirpan las amígdalas pueden volver a crecer. El hígado puede regresar a su tamaño normal y ser completamente funcional. Otro órgano que tiene estabilidad es el vaso, que está ubicado en la parte superior izquierda del abdomen. En los últimos años, se ha demostrado que los pulmones tienen capacidad regenerativa. La Agencia Espacial de Japón lanzó su cohete Insignia H3, que transportó un satélite de localización.
que sirve para mejorar la precisión de la información de ubicación para teléfonos inteligentes. También para distribuir alertas de emergencia por terremotos en áreas donde no hay señales de radio disponibles. El satélite se separó del cohete como estaba planeado, aproximadamente 29 minutos después del despegue. Japón busca obtener información de ubicación más precisa, sin depender de servicios extranjeros. Ecuavisa ahora estará disponible para nuestra comunidad en España de forma gratuita desde este sábado. Los compatriotas podrán ver nuestra programación en la aplicación TVFi. Más detalles de cómo acceder en la siguiente nota. Los migrantes ecuatorianos en España pueden ver desde este sábado la programación de Ecuavisa sin costo en la plataforma TVFi gracias a una alianza de ese canal. Se transmitirán las emisiones de Televistazo en la comunidad, la emisión de Mediodía y Televistazo Estelar. También los programas de opinión, Políticamente Correcto y las entrevistas de contacto directo. Lo mejor del deporte podrá ser sintonizado en el nuevo programa Piso 17. En entretenimiento se transmitirá En Contacto y Los Hackers de la Farándula y las producciones nacionales Tres Familias y Compañía 593. La programación de Ecuavisa se podrá ver en la web en www.tvfi.tv/inicio y tiene la opción de descargar la aplicación en App Store o Google Play para móviles. TVFi es un servicio de streaming en España que ofrece más de 250 canales gratuitos de todo el mundo. Ecuavisa estará disponible en el canal 239. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. Otros 4 candidatos presidenciales organizaron sus cierres de campaña con caravanas y conciertos, pero esta vez la mayoría en Quito. Diego Cuenca describe las actividades proselitistas a menos de 4 horas de que empiece el silencio electoral en todo el país. Henry Kronfle, candidato del Partido Social Cristiano PSC, también cerró su campaña en Guayaquil. Lo hizo en un mitin político en el sector de La Florida, en el norte de la ciudad. Cientos de simpatizantes lo recibieron a Kronfle, quien estuvo acompañado de Jaime Nebot, líder de esa organización política. En su discurso, una vez más destacó que su plan de gobierno busca recuperar la seguridad, la educación y el empleo. En Quito, Henry Cucalón, del movimiento Construye, llegó a Carapungo para realizar una minga de limpieza junto a simpatizantes con quienes limpiaron las aceras, pintaron los bordillos, recolectaron basura y hasta podaron el césped de uno de los parques. Todo eso mientras conversaban con los habitantes de esa comunidad para describir sus propuestas en el último día de campaña. Finalmente pintaron un mural de una mariposa y junto a esa imagen sellaron el logo de su movimiento político. Francesco Tabaqui, candidato al movimiento Creo, cerró su campaña en el sector Solanda, en el sur de Quito. Dentro de un coliseo instalaron un escenario para un show artístico, donde también dio su discurso final, en compañía de otros candidatos para la Asamblea Nacional. Leonidas Issa, candidato al movimiento Pachacutic, participó en una caravana que recorrió 10 kilómetros hasta llegar a la Plaza Quitumbe, donde se levantó una tarima en el sur de la capital. Hubo artistas nacionales y en medio del show presentaron a los candidatos a asambleístas de esa organización indígena y a su aspirante Leonidas Issa. Por el mes de San Valentín, Billboard lanzó una lista con las 50 mejores canciones de amor en español y en los primeros lugares está un tema de Julio Jaramillo. Y la música de los mexicanos Elefantes sigue también vigente después de 30 años y lanzan el sencillo Qué noche, la de anoche. Por el mes de San Valentín, Billboard lanzó una lista con las 50 mejores canciones de amor en español. En primer lugar se ubica Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. En segundo puesto, Eso y más, de Joan Sebastián. Si sería un honor, ay amor, ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. En tercero,
Tan enamorados de Ricardo Montaner. En cuarto lugar, Eres de Café Tacuba. Y en quinto puesto, Nuestro Juramento de Julio Jaramillo. Gracias por habernos acompañado. Mañana en Contacto Directo, Leonardo Lazo, experto en comunicación política, analizará por qué la campaña electoral no entusiasmó al electorado. Además, Andrea Gudelo, jefa regional del área de corrupción y delitos económicos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indicará los sistemas de otros países que limitan o impiden la corrupción y que podrían ser imitados. Aquí en Ecuador, amigos, las noticias también continúan minuto a minuto con información actualizada en ecuavisa.com. Buenas noches.